Vamos a seguir con el libro de Romanos. Ya entramos al capítulo 15. Y este mensaje habla acerca de ser ejemplos como Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué es siguiendo el ejemplo de Cristo? Es lo primero que nosotros aprendemos antes de hablar, antes de hacer algo. Nosotros como seres humanos, hace días miré a una hermana queriendo corregir a su bebé, a su niño chiquito, y le decía, no hagas esto, no le hagas así. Y yo le dije, la aparté y le dije, le estás diciendo que no haga eso, pero tú lo haces. Cuando tú no lo hagas ya, él ya no lo va a hacer. Y si quieres, yo cuando mira que lo estás haciendo tú, te lo puedo, si me das permiso, yo te recalco cuando lo estás haciendo para que te des cuenta. Por eso el niño está haciendo lo mismo. Y cuando lo hizo, le dije, ahí mero, tú lo estás haciendo ahí. Lo que te dije, tú lo estás haciendo. Dijo, no me había dado cuenta. Sí, porque estaba mirando al niño y lo quería corregir y decirle las cosas así. No, pero nosotros, exactamente lo que nosotros hacemos, nuestros hijos hacen. No importa qué cosa les digamos que hagan. Ellos hacen exactamente lo que nosotros hacemos. Y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Por eso Dios es espíritu y a Él no lo podemos mirar. Por eso fue necesario. ¿Saben que Cristo también es espíritu? Amén. Cristo es espíritu. Y a Él no lo rige el tiempo, no lo rige nada. Él hizo el planeta Tierra. Él hizo el universo. Él lo hizo. Y el Espíritu Santo, esas narices tan bonitas que tú tienes, esas orejas, Él las diseñó. ¿Sabías eso? Amén. Él las diseñó. Así que si reniegas, ay, ¿por qué estoy tan orejón? No reniegues. Dios te hizo con ese diseño. Y si presumes, ay, qué guapo estoy, tranquilo, fue el Espíritu Santo el que se encargó de eso, tú no. Así que Jesús es espíritu, pero se tuvo que humanar. Y el ser Dios tuvo que hacerse humano. ¿A quién de ustedes le gustaría hacerse una cucaracha? ¿Por qué no? Porque para muchos la cucaracha es algo horripilante. Y es estar vulnerable. Pues Jesús, siendo Dios, quiso hacerse humano. Ahí se entiende, ¿verdad? Él quiso hacerse humano. ¿Para qué lo hizo? Él, de ser Dios, se bajó a estar en forma humana y todo era para ser ejemplo. Para que no nada más estuviera en la Biblia, haz esto, haz esto, haz esto. No. Él puso el ejemplo. Así, mira, así como yo le hago. Ahora nosotros nos demanda la palabra de Dios en este capítulo 15 que seamos ejemplo para los demás. Ejemplo para los demás. Aún entre nosotros, que seamos ejemplo. Lo que tú quieras, que como se porten los demás, así pon el ejemplo tú como. Ahí está basado. Pastora Eva. Vamos a mirar capítulo 15 del libro de Romanos. Y pues en primer lugar, muy buenas tardes. Es una verdadera bendición continuar con este libro de Romanos. En el versículo 3 dice, empezó desde el 1, versículo 1 del versículo, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Fíjense qué precioso es, y es donde nos vamos a evitar muchos problemas. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo. El uno, pastora, dice. Así que y no agradarnos. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso la continuación dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está el ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes en unidad, ¿verdad? Quiere decir unánimes, en unidad, en uno, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, ¿como qué? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es. Los primeros 3 versículos ustedes pueden mirar, pero el capítulo 15 es una continuación del capítulo 14. Pues sí, porque es 14, 15, ¿verdad? Pero es el tema es la continuación, ¿verdad? ¿Y qué estaba diciendo en el capítulo 14? Que ayudemos, el fuerte ayude al débil. Y en ese mensaje yo dije que el que tenga dinero haga como que no tiene. Y porque así dice la Biblia. El que esté casado, hágase como que no está. El que esté, etcétera. Sigue narrando, sigue diciendo. Pero el punto es este. Luego, después del mensaje, se me acercó una persona y me dice, entonces, ¿no es bueno tener? Yo pienso que como que no está completo. No, sí es que tengas, sí es que disfrutes lo que tienes. Pero lo que pasa es de que si tú acostumbras comer carne y puedes a darte tus gustos, no está mal, pero no lo hagas enfrente del que no puede. Del que no puede, no lo hagas. No presumas tus pacas de billetes aquí, los traigas y los enseñes a aquel que está batallando, sobreviviendo. ¿Sí me explico? Es una ética, que tengamos cuidado. Tú sabes, y yo dije, ¿cómo se los explico?
estos teléfonos que todo mundo usa, no lo agarras y lo conectas como un abanico o como un televisor, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque estos usan muy poca corriente. Tienen que tener una cajita que la conectas ahí para que cargue, pero esa cajita la conectas a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque no puede consumir igual, no consume la misma corriente o la misma energía que un aparato que va directo, unas luces, etcétera. Entonces, es algo parecido a eso. Si tú disfrutas de bendiciones del Señor, no es pecado, está bien. Pero mídete, regúlate con aquel que está apurado. En ese sentido está diciendo, si está débil, ten cuidado de no lastimar a ese hermano. Lo más importante es estar con ellos. Vale más tu hermano en Cristo que cualquier cosa que pudiera haber. ¿Sí me explico? Nomás, si tú tienes tu mansión, nona, casa, tienes tus sirvientes y te lavan el carro y tú estás ahí feliz de la vida, pero hay otro hermano que tiene casa de cartón, pues no está balanceado, ten cuidado. No es hipocresía, ayuda hasta donde puedas. Porque aquí suena, dice una de mis hijas me dijo, sonó como si estabas a favor del socialismo. Le dije, no, la Biblia no habla de eso. Es diferente. Cada quien, haz tu negocio, son tus decisiones, avanza. Pero aquel que va hablando en Cristo está débil. Ayúdale lo que puedas, pero que aprenda a valorar y empiece a levantarse él. Pero mientras tanto, aguántalo, apóyalo hasta donde tú puedas. Porque un día va a estar bien. El que está débil es por un tiempo, pero luego va a estar fuerte. Ese es el sentido del mensaje. Eso es muy importante. Pero entonces está diciendo ahora en el capítulo 15, dice que así como Cristo no se agradó a sí mismo, entonces busquemos agradar a nuestro prójimo. Y con eso es el verdadero evangelio. Si alguien de los que nos rodea no les parece algo, por decir que tú tienes un vecino hay personas que son alérgicos a cierto tipo de plantas, ¿verdad? Si tú tienes en tu jardín una planta que te gusta mucho, pero al vecino es alérgico, uno de los niños es alérgico y le gusta pasar por ahí y jugar, pues para agradarlo a él, yo quito la planta, aunque me guste mucho. ¿Sí me explico? Todo aquello que no le agrade o le afecte a otro, hazlo. No es de vida o de muerte. No te va a pasar nada si quitas la planta. Esos son ejemplos que pone. Busca agradar al prójimo hasta donde sea posible. Cuando mi esposa cocina y luego le dicen, ¿qué estás haciendo? Quitándole la cebolla porque a tu papá no le gusta. Busca agradarme. Busca agradar a tu prójimo. Pero hay algunas veces cuando a alguien no le gusta algo y al otro le gusta fastidiar, no se diga entre hermanos. Ahí estás, como cuchillito de palo, fastidiando. Eso no se hace. Eso no se hace. A ver, dilo conmigo. Eso no se hace. Y eso pasa mucho entre los hermanos. Cuando sabes que no le gusta mucho algo, como una de mis hijas le gusta hacerle así al otro. Así. Y la otra se pone brava. Entonces, eso no se hace. A ver otra vez. Eso no se hace. Busca agradar a tu prójimo. Y el ejemplo lo puso mismo Cristo. Dice el mismo versículo que está diciendo el pastor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué es un vituperio? Es una injuria, crítica, falsedad, infamias que te atacan, que cosas que son mentiras, todo eso cargó él. Entonces, si él soportó los vituperios o todas las injurias, todas las palabras sucias, todos los insultos, entonces si somos hijos de Dios, vamos a aguantar. Porque aquella persona, más si no es cristiana, más si no es hijo de Dios, el término cristiano, ¿verdad? Se oye muy común.
aquel que no ha recibido a Jesús, si te insulta, tómalo. Le decía el otro día a una niña, un niño la niña que estaba muerta, que fue Jesús y le hablaron sus papás, mi hija ya murió, que tenía 12 años. ¿Quién tiene 12 años de los que están aquí? Ahí está. Ponle que la niña que aquí venían sus papás de Dayana, mi hija ha muerto. Y llegó Jesús, espérate, dice, porque había mucha multitud. ¿Y sabes qué? Jesús fue y resucitó a la niña, pero estaba muerta. Entonces, si tú peleas con un muerto que está espiritualmente, entonces con mayor razón aguantar. Entonces, en los de casa, en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro hogar y en nuestra casa como iglesia de Dios, necesitamos sobrellevarnos. Como ayer, y hace rato le dije a una hermana, ya entregué esta situación al Señor. ¿Por qué? Porque esta enseñanza la apliqué a mí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, o sea, todas las blasfemias que le gritaban y todas las injurias, todas las palabras sucias, Él las llevó por amor a ti, por amor a mí. Entonces, cuando tú tienes esa paciencia, más adelante dice en el versículo 4, la paciencia y la consolación. Cuando tienes esa paciencia que no contestas uno precipitadamente o locamente, entonces uno va a ganarse a esa persona. Con mayor razón a los de la familia de la fe. Que mi hermano tuvo un mal momento y me contestó mal. Ve con el hermano y ponte de acuerdo con él. San Mateo 15, San Mateo 18, del 15 al 17. Ahí lo mirás, los pasos. Cuando yo te ofendo, tú vienes. Bueno, Jesús lo ofendieron y lo llevaron hasta la muerte de cruz. Y él que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la realidad es por ignorancia que el pueblo de Dios falla o fallamos cuando no tenemos los principios de la palabra de Dios, los principios de Jesús. Por eso dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, Oseas 4:6. Entonces, qué importante es esta parte que estamos leyendo para aplicarla a cada momento. Piensa, como decía el pastor en la mañana, cada cosa que voy a hacer, Señor, ¿es de tu agrado que haga esto? ¿Le va a perjudicar a mi esposo esto? ¿O le va a perjudicar a mis hijos esto? Que si yo les digo, entonces vamos a cerrar la boca para que nuestros niños, nuestros jóvenes no se contaminen. Entonces, que le vas a decir algo a tu esposo, háblalo en secreto, porque tus niños los cubres de cualquier cosa que le llegue a su mente para después ellos sienten ese rencor contra el papá o contra la mamá. Por eso es bien importante lo que dice aquí la bendita palabra de Dios, porque ni aún Cristo, o sea, ¿quién es lo máximo? Jesucristo. Se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te maltrataban cayeron sobre mí. Y eso lo puede leer uno en Salmo 69:9. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Quién de ustedes o nosotros todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de estar con Jesús un día? Pues esa es la esperanza. Pero fíjense, ¿qué dice en 1 Corintios 13, 4, 5 y 6? Que dice, la esperanza y la fe van a dejar de existir, pero el amor nunca va a dejar de ser, porque el amor es Cristo. Entonces, qué importante que lo que tengamos ahorita lo necesitamos
practicar. Como las niñas que practican los jueves, vienen y lo muestran para Dios esa danza. Práctica de danza, práctica de coro, o lo que tú haces para servir al Señor. Entonces, gracias a Dios, y lo dice el 5, pastor, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Quién de ustedes dice, no, es que yo no tengo paciencia? Él es el Dios de la paciencia. Él es el primero. Él es el primero. Amén. En esperar nuestras payasadas y terquedades y nuestras malas decisiones. Él es el primero en esperar para que nosotros reaccionemos a su palabra, a lo que Jesús hizo en la cruz. Él es el primero. Por eso es el Dios de la paciencia, porque realmente, ¿cuántos de ustedes a veces ya no aguanto a este, ya no aguanto a esta? Acércate al Señor porque Él es el que más nos aguanta a nosotros. Es el Dios de la paciencia y de la consolación. Después de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, Él nos consuela para que sigamos adelante. Por eso, paciencia, consolación. Esperanza. Paciencia, consolación y esperanza. El versículo del 1 al 4 habla de apoyarnos abnegadamente. Estamos hablando del capítulo 15, del versículo 1 al 4, habla de apoyarnos abnegadamente. Como una de mis hijas miró a su madre enferma uno de estos días y que ni se podía levantar y que estaba muy mal. Entonces rápido reaccionó y le dijo, no vayas a la cocina, no vayas a recoger, no vas a limpiar, yo me encargo. Eso es apoyar. Y es un ejemplo doméstico. Yo espero que todos los que me están escuchando aquí, que tienen a su madre, estén haciéndolo. Amén. O ni se acuerdan. De las hijas que están aquí que tienen su madre, que digan, madre, ahora no, yo me encargo, yo lo puedo hacer. Levante las muchachas que han hecho esto. Como muchachos también. Como muchachos. 2, 3. Si no se ha hecho, la palabra de Dios nos está diciendo, apoya. Apoya a tu madre. ¿A quién se le caen las uñas por lavar los trastes? No, no les pasa nada. No. Como sea peinarte puedes rápido. Deja el Facebook un ratito. Ve a apoyar a tu madre. No esperes que esté enferma. En este caso estaba enferma. Y una de mis hijas tuvo que dejar de hacer lo de ella que tenía que hacer para apoyar. Pero ese es abnegadamente, se refiere cuando tú estás ocupado, tú tienes tus cosas que hacer, pero tú dices, las dejo a un lado porque esta es mi prioridad ahorita, mi madre. Es que estoy hablando con fulanito, a lo mejor quedamos de novios. No tengo tiempo de ayudarte. ¿Qué? El versículo del 1 al 4 habla de apoyarse abnegadamente. El 5 y 6 habla de comprender abnegadamente. 5 y 6 habla de comprender. Estamos rodeados de un mundo, déjame te digo esto, ponme atención muchachos. Estamos rodeados de un mundo donde todo el mundo quiere que lo comprendan a ellos. Es que no me comprende, es que no me entiende, por eso sufro. Y acá es diferente. Dice que nosotros comprendamos a los demás. No le queda a un hijo de Dios, no me comprenden, oren por mí. No le queda ¿qué? Un hijo de Dios diciendo no me comprende, no le queda. Porque Cristo más nos ha comprendido a nosotros, más de donde nos sacó. Es para nosotros comprender a los demás. Que si dice una cosa o un pensamiento no correcto, compréndele.
Compréndele, está uno para comprenderlos a ellos. Si esperas ser feliz, ahí va una, desarmar cosas que se meten en la mente del mundo que nos rodea. Si tú quieres ser feliz hasta que tu esposo te comprenda, no. Si tú quieres estar contento hasta que tu esposa te comprenda, estás pisando en falso. ¿Por qué? Dice que nosotros comprendamos a los demás. ¿Cuándo vamos a ser unos cristianos maduros? Cuando comprendamos a los demás. Entonces, yo sí espero que esta iglesia sea una iglesia que comprenda a su prójimo, a los hermanos en la iglesia. Porque cuando se comprende a los demás, se deja de estar murmurando. Mira, este no hizo esto, mira la otra. Que a veces por ignorancia, cuando comienzan la vida cristiana, a veces se dicen, es que todos tenemos que hacer esto. Pero no comprende la condición de la persona. Aunque quiera ir a la par, no puede. No puede. Hay que comprender al débil. Y no sabes cuál es el débil. Yo puedo parecer fortachón y muy sanito, pero a lo mejor soy más débil que muchos de ustedes. Lo que se ve no es. Tenemos que comprender a los demás. Eso dice el versículo 6. Y luego dice, de 5 y 6. En relación a lo que acaba de decir Pastor Eleazar, que a lo mejor cuando no entiendan una palabra rápido escríbanla. Pues, ¿qué es abnegación? ¿Qué es abnegación? Cuando tú renuncias a tus derechos. Tú renuncias voluntariamente a tus derechos y los cedes a la otra persona para que esté contenta, para que se sienta bien. Tú no se lo pides. La persona, la abnegación es eso, que uno renuncia voluntariamente a sus propios derechos y uno le sirve, en este caso a tu esposo, a tus hijos o a la necesidad que se está presentando. Por eso Jesús dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es que, sí, Señor, los derechos que tú me has dado, yo te los entrego para hacerte caso a lo que tú totalmente me indicas. Tú, porque Dios no tiene robots. Ahorita hay mucha robótica, ¿verdad? Pero Jesús no quiere robots. Dios quiere gente que voluntariamente le adora, le sirva y le conozca. Estas tres cosas es lo que Dios pide: que le conozcamos, que le sirvamos y que le adoremos. Entonces es muy importante, preciosa familia. Entonces cuando tú haces algo para tu mamá y tu papá, Él no te lo va a pedir. Yo no se lo pedí a Evita. De veras, ayer yo me sentía que hasta por eso bajé muy tarde, hermana Imelda, que fue algo muy, muy fuerte lo que estaba en mi garganta, no podía hablar, pero fíjense, ella decidió desde el viernes que me miró, dijo: no entres a la cocina, porque ustedes saben, las amas de casa, entrar a la cocina es todo el día, para tener en orden. Entonces, nuestro Señor Jesús fue el máximo ejemplo de abnegación que se dio siendo el único que no cometió pecado, que fue obra del Espíritu Santo y que decidió, dice en Isaías 53, que Él se dispuso. Qué hermoso cuando viene alguien, la actitud del hermano Diego, Él se dispuso. Los demás se dispusieron. Bueno, tú, en lo que tú estás haciendo, sea en tu escuela, en tu casa, como ama de casa, el esposo, como hombre de la casa, como líder, como esposo, como hombre de Dios, ¿saben qué? Cada quien toma esa abnegación, esa determinación de decir: voy a empezar a servir porque Jesús es mi primer amor. Queremos que quede bien remarcado esto. Cuando tenemos el primer amor, mantengamos ese primer amor. Porque Jesús dijo a las 7 iglesias, en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo una cosa contra ti, que has
dejado el primer amor. Yo me quedé pensando, muchas veces dices, yo perdí. No, has dejado cuando tú decides. Porque cada quien uno toma una decisión de servirle a Dios, de adorarle y de conocerle. Tú decides. Entonces, pueblo de Dios, qué privilegio que nos dé este tiempo Dios de que Él, en un abrir y cerrar de ojos, en poco tiempo, va a hacer el levantamiento de la iglesia. Y si tú le crees, tú te vas cuando le recibes como el único y salvador de tu vida. Juan 1:12. Juan 1:12 y Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente del nombre de Jesús. Entonces, esas noticias del Evangelio son las buenas noticias para transmitírtelas, para transmitirlas aquí y a los que vengan. Y gracias a Dios porque ya llegó esta señora que ella viene desde lejos para oír la palabra de Dios. Y gloria a Dios. Y sabemos que lo que dice Jesús a través del apóstol Pablo es para bien de nosotros. Y de verdad, entre paréntesis les digo, hermanos, el tiempo del levantamiento de la iglesia está más cerca de lo que el pueblo de Dios. El pueblo, no me refiero a la gente que no conoce a Dios. La gente está preparándose con los búnkers que para meter comida debajo de la tierra, porque si viene la bomba nuclear o que vienen los meteoritos. Pero ¿saben qué? El Hijo de Dios no necesita preparar comida, necesita preparar comida espiritual para comerla diaria, que es la palabra de Dios. Esta es la que necesitamos preparar a diario. Entonces, por eso este capítulo 14 y 15 de Romanos nos enseña cómo conducirnos a amarnos unos a otros con esta paciencia y sobrellevarnos. ¿Qué dijimos los tres principios? Que cuando ponemos lo que la palabra de Dios dice, cuando tenemos convicción, que estamos convencidos que tú eres un hijo de Dios, cuando sabes quién eres en Cristo Jesús, cuando tienes una conciencia, la segunda, que sabemos que Dios nos protege las 24 horas. Así es, pastora Eva. Para aquellos queriendo ayudar a comprender un poquito mejor del primer amor, porque a veces usamos los términos bíblicos y a veces por eso muchas personas no comprenden esto. Pero el viernes hablábamos de un ejemplo de cómo se deja el primer amor. Y una forma fácil de comprender, porque es al diario vivir. Tenemos familia, tenemos esposo, esposa. Entonces, cuando empiezan los novios, se traen flores, chocolates, los saca a pasear, a cenar, comer. Ese es el primer amor en la pareja. Pero luego se casan y empiezan los hijos. La rutina. Y empieza una rutina donde la mujer a criar hijos y luego aquí en Estados Unidos también a trabajar, crear niños y preparar la casa, y cae agotada a la cama. El esposo a trabajar, que para una casa, que para carros, que para los que necesita la familia, etcétera. Y llega el día en que ya nada más son excelentes padres, pero cero esposos. Excelentes padres, cero esposos. Y ahí es donde dejaron su primer amor. Comenzaron ellos y se enfocan en los hijos y en los quehaceres y en el futuro de propiedades, lo que sea. Y es muy fácil. Llega el día, se desconectan años, se desconectan por años, que luego los hijos crecen, se casan y se van. Y después, ya cuando están viejitos, ni se conocen. Ya ni se conocen. Y para volverse a enamorar, pocos lo logran. No se van para otro lado porque ya no están muy bien en condiciones. Porque ya no pueden, se tienen que aguantar, etcétera. Porque perdieron su primer amor. Es solamente un ejemplo para que se entienda de lo que está hablando la Biblia, que Jesús le dice a la iglesia que no pierdas tu primer amor. ¿Recibiste a Cristo? ¿Quién recuerda cuando fue su primera vez que fue a una iglesia cristiana? ¿Verdad? ¿Quién recuerda
la quinta vez, no, la 25 vez que usted fue. La 25. ¿Qué sucedió ese día? La 25. Y empezamos. ¿Qué recuerdan al año? ¿Qué pasó? Empezamos a ir a la iglesia, ya soy cristiano, ya empiezo a servir a Dios y empiezo a hacer varias cosas en la iglesia y programas y actividades y corre para acá y corre para el otro. ¿Y cuándo nos encaramos con el Señor realmente? ¿Y qué quiere Él hablarnos a nosotros? Pues todos ustedes se puede decir que son nuevos, están todavía la mayoría en su primer amor. No lo pierda, porque para empezar otra vez es más difícil, muy difícil. Le llaman los resfriados, los cristianos resfriados le llaman unos. Otros le llaman los sancochados, no se coció bien. Así se identifican entre la gente los cristianos, pero yo te digo, no pierdas tu primer amor, no lo pierdas. Porque hay un lapso, si lo pierdes es un lapso muy largo de que no sientes, ni puedes pecar libremente afuera, ni puedes estar libremente en la iglesia, porque tu conciencia te ataca. Entonces es como llevar doble vida. Entonces no pierdas tu primer amor. Por eso dice el Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero fíjense cómo es de precioso Jesús. Nos dice las cosas buenas que tenemos, porque le dijo a la iglesia de Éfeso tantas cosas hermosas. Conocía sus obras, tenía un arduo trabajo y paciencia, sabía que no podía soportar a los malos, había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjense, nos da lo bueno y nos da en dónde estamos equivocados, pero nos dice cómo salgamos de allí. Él nos dice en el versículo 5 de Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Miren, esto es demasiado importante para la vida cristiana diaria. Cada cosa que hagas o que hagamos, Señor, es para ti, independiente a que te digan gracias o no gracias, porque lo que tú hagas, Dios te lo va a aprobar, porque Él dice en 1 Corintios 3:11 en delante, que Él va a probar cada obra que tú hagas, va a pasar por fuego. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo que tú hayas hecho, entonces a mí me prendieron las antenas. Yo ya había escuchado esa enseñanza, pero en estos días que le estuve estudiando, dijo, cada actitud que haga con mi hermana o con mi hermano o una llamada, va a ser de cómo agradar a esa hermana, a ese hermano, porque primero a Él. Pues Dios está en todas partes. Como lo que nos graban, nos ponen el play. No, el Señor que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, cada paso que damos, todo se está grabando. Entonces, hagámoslo con todo el corazón, que valga la pena lo que vamos a estar aquí en la tierra, los años que nos toque vivir, porque la eternidad es infinita. Entonces, pueblo de Dios, por lo tanto, mira, si tú haces una danza para Dios, que te agrade a ti, Señor. Si tú vas a dar un pan o un plato de comida a tu vecino o a cualquier persona, hazlo. Dice la palabra de Dios que lo hagamos todas las cosas para Dios y no como para los hombres. Entonces, si a un ser humano, si yo le llevo a un abogado, a uno de mis jefes que tuve, le voy a llevar un buen regalo y bien bonito el regalo decorado, con mayor razón a nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que pasa es que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y nosotros, como hijos de Dios, si nos descuidamos, que perdamos el primer amor, que es Jesucristo, es donde viene el bombardeo. Mira,
ni te dieron las gracias. Mira, el pastor te pasó por aquí y ni te saludó. Era el tiempo en que no miraba. Y unos hermanos dijeron, sí pasó, alguien se ofendió porque no sabía que yo no miraba. Y no sabían que él tuvo, pues fue duro el año, hace 2 años. Ya 2 años. Que fuerte, muy duro fue esta situación. Pero hermano, es muy importante para los jovencitos, para los jovencitas y todos los que estamos aquí y los que nos van a estar viendo por vía de internet. Si tú has perdido el primer amor, el correr de los años, miramos que la iglesia empezó con un corazón unido y un alma. A los años hubo la multiplicación que creció la iglesia. Y hubo desavenencias entre los judíos en el capítulo 6 de los Hechos, tú lo puedes leer. En el capítulo 4, verso 24 en adelante dice que venía la gente a los pies y traían de todo corazón porque eran de un corazón y de un alma, y entre los cristianos no había ningún necesitado. Pero fíjense, los apóstoles, al ver que había mucha desaveniencia, porque había viudas que estaban muy necesitadas, entonces, como creció bastante la iglesia, los apóstoles dijeron, ustedes se van a encargar de andar limpiando las mesas, de andar haciendo que no corte yardas el pastor, la pastora, que ellos se dediquen a entrenar a la gente. En aquel tiempo los apóstoles también andaban haciendo bastantes actividades y seleccionaron a 7 personas que dice en el capítulo 6 de los Hechos que el Espíritu Santo les habló a los apóstoles y les dijo, escojan 7 varones, pero las 3 características son llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría. Estas 3 características. Pero con el correr de los años viene y le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, tengo unas cosas contra ti. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo decía perdido, no, has dejado tu primer amor. Entonces, si tú y yo, por el correr de los años, y nos están viendo por vía internet, tú has dejado esa efervescencia, ese amor de el primer lugar Jesús, dice, fíjate de dónde has caído. El versículo enseguida dice en Apocalipsis 5, fíjate de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, ahorita sé que es tiempo de que la iglesia está dormida. Está el tiempo de la odisea, la tibieza. Un poquito. Es un poquito. Pero ¿sabe, pueblo de Dios? Él quiere que tú y yo tengamos ese amor puro, lo que es el Jesús amado dentro de ti. Así es. Para recapitular, hermanos, porque ya vamos a terminar. El capítulo 15 de Romanos, del 1 al 13, es lo que estamos mirando. El ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo para que nosotros los cristianos también seamos ejemplo a los demás. Y Cristo se puso como ejemplo. Como hace rato el hermano Diego viene y dice, vamos a juntar para la trámite de la ciudadanía de la pastora. Y rápido dijo, yo vengo con 100. ¿Quién viene con 100? Y pasaron. Puso el ejemplo. Entonces, lo mismo nos dice, Cristo pone el ejemplo para que ahora nosotros también pongamos el ejemplo a los demás. Estos 13 versículos, los primeros del 1 al 6, le está hablando a los fuertes. ¿Hay algún fuerte aquí? Amén. Quiero ver quiénes son los fuertes. Levante la mano. Amén. Gloria a Dios. Llevo más fuerte. Déjalos cuento porque son bien poquitos, déjalos cuento. A ver, ¿cuáles son los fuertes? Usted en fe. En fe somos más que vencedores. Ahora, ¿cuáles se sienten débiles? Nadie. Allá una. ¿Otro débil? ¿Nomás uno es honesto? Perdón. Pueden bajar la mano, van 2. Hay otros que ni una ni otra. ¿Están vivos? ¿Cuántos están vivos entonces? Dice la Biblia que el que se sienta débil, diga, fuerte soy. Amén. Entonces no hay débiles.
No hay. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú en algún área no importa qué edad tenga ni en qué área te desenvuelvas. Siempre vas a ver unas personas que te rodean en una área más fuerte que tú. Pero en este caso le está hablando a los fuertes. Del versículo 1 al versículo 5, 6, le está diciendo a los fuertes, ayuda al débil. Ayuda. Apoya abnegadamente. Apoya abnegadamente. Y luego le dice en el versículo 5 y 6, compréndelos abnegadamente. Que digas tú, es que a mí no me entienden. Y eso pasa, lo vas a mirar en los niños, entre los hermanos. Dice, es que y la mamá le dice, ayúdale. No, pero es que también él para qué se fue a jugar y no hizo su tarea. Y todavía le dice, ayúdale. Eso es abnegadamente. Ayúdale abnegadamente. Un ejemplo muy claro es como las madres. Cuando tienen cierta comida contada para la familia, pero por alguno de esos, a alguno le gustó doblar plato, como dicen, comer más. Y le pregunta el hijo, ¿hay más, mamá? Y la madre no le dice que no. Nomás queda para mí. No, dice, sí, claro que sí, mijo, aquí hay. Y luego otro que le diga, mamá, ¿y tú? No, yo ya no tengo hambre, yo estoy bien. Es tan común mirar la abnegación en la madre. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Para que los veamos que son reales. Luego del versículo 7 al 13, habla del ejemplo de Cristo hacia todo el mundo. Amén. Hacia todo el mundo. Y ahí es en donde, del versículo 7 en delante, dice que busca la unidad abnegadamente. Busca la unidad. Por eso el error de mucha gente que quiere que la gente reciban a Cristo y que tengan una mejor vida es, llegan y le dicen, usted que es católico, usted que es mormón, usted que está marcando líneas. Y Cristo no vino a marcar líneas, Cristo vino a unir. Cristo vino a unir. Amén. Por eso mucha gente que ya entiende esto y le llega alguien a hablarle de la palabra de Dios, dice, yo soy tal religión, no te metas conmigo. Pero si tú sabes que necesita a Cristo, su condición de vida lo dice. Por eso qué bueno que muchos de ustedes dicen, no vengo a presentarte una religión. ¿Qué sentido tiene brincar de una iglesia a otra? No, es una relación con Dios, es lo que queremos. Es lo que se busca. Se busca unidad, abnegadamente. No vengo a presentar mi religión, no vengo a presentar mi forma de pensar, sino simplemente lo que dice la Biblia. Busca abnegadamente, ceder los derechos. A mí me pasó en una iglesia. Yo no lo pedí, pero llegamos a una iglesia y como ya nos conocían los líderes ahí, nos separaron un lugar, más o menos ahí en la segunda fila, nos pusieron ahí, a toda mi familia ahí nos pusieron. Y nos sentamos. Pero luego llegó alguien de esa congregación y empezó a empujar a mis hijas para un lado así, literalmente. Y mis hijas, y ya estábamos bien amontonados nosotros y bien incómodos porque nos sentaron ahí los pastores. Pero alguien de la congregación, así nos empujaba, y le dijo a alguien de las muchachas, no me recuerdo a quién, este es mi lugar, yo siempre me siento aquí, todos los domingos. Literalmente, no la estoy inventando, no me acuerdo a quién le empujaron. Pero esas ridiculeces, para mí era tan fácil moverme de ahí, para mí el asiento no significa. En relación a los demás, abnegadamente, si es tuyo está bien, es tuyo, no hay problema. Lo único que me temía era que se molestaran a quien nos había puesto ahí, que no lo tomaran falta de respeto, pues era una iglesia que yo no conocía bien. Entonces, llega a esas ridiculeces dentro de las iglesias. Por eso le está diciendo abnegadamente. ¿Quién de aquí se enoja si se sientan en su lugar? ¿No? Qué bueno que no. Qué bueno que no.
Bueno, si alguien se enoja, este es el mensaje para usted. Pero es que volvemos a lo mismo. Si Jesús es tu primer amor, no vas a tener esas reacciones. Por eso es mantenernos en la relación con Dios todos los días, leyendo su palabra. Y cuando un niño está lleno del amor de Jesús, porque está mirando a su papá, a su mamá, día y noche, día y noche. Entonces les digo, ¿cómo Jesús se puso de ejemplo? Él es el primer amor. Si mantén ese primer amor de Jesús todos los días, y tu niño va a ver la diferencia. Oh, sí, mi mamá antes era muy gritona, ya está calmadita. Y viceversa, los niños, ¿cómo le contestaban a su mamá? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primer amor. Cuando está el primer amor en nuestras vidas, no vamos a criticar a nadie. No vamos, aun si se viene el pensamiento o que te gritan, como los vituperios o las maldiciones que le decían a Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque es ignorancia de las personas cuando no conocen a Jesucristo, y dentro del pueblo de Dios, falta de conocimiento de la palabra de Dios cuando hay grupitos, o como el caso que es el pastor de esas hermanas. A mí, al revés, le dije, hermana, para que usted se sienta bien, correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dijo Romanos 14 y Romanos 15? Que consideremos, la consideración es la tercera. La convicción, convencidos de que somos hijos de Dios, y en este caso, la convicción, y en este caso la consideración para los hermanos. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o que salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego dice, y por cuanto soy ahora hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Jesucristo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Papito Dios. Y luego dice, ya para concluir, 6:2, hermanos, en Gálatas 5:1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así es, como a un hermano que le robaron, le abrieron el carro y le robaron el estéreo, y luego se dio cuenta quién se lo robó, que se da cuenta quién le robó. ¿Cuál sería la actitud? A ver, ven ratero, tengo un estéreo mejor y de mejor marca, te lo regalo. Suena bien ridículo, ¿verdad? Pero a eso nos está diciendo, así a ese grado. En lugar de buscar pelear y hacer justicia, déjaselo al Señor. Dice que con cosas buenas deshaga las cosas malas de ellos. Así. Aquella persona, por eso es ridículo que dicen, ahora nos quedamos nosotros cuando se trata de cerrar un local o un lugar donde trabajas. Yo siempre me quedo porque yo. No, quédate. No, es que aquellos se van siempre bien temprano. No, nadie se muere. Estás cediendo tus derechos. También abro más temprano y también quieres que te deje listo para mañana. Vámonos, también. Tan así que estemos por encima de todos esos débiles, de esas situaciones. De eso está hablando. Cuando llega el marido, se trasnocha, llega y no tienes nada de su casa y todavía le pones la ropa y le pones los zapatos y se lo pones bien boleaditos. ¿Y por qué tengo que yo? Mira cómo se portó. Hay unos que dicen que son fuertes, pero es pura palabras. La verdad. Entonces, el fuerte ayude al débil. El débil de mente.
débil de mente. Ponle los zapatos, pónselos ahí. Pónselos. No te mueres, no te hace gran daño. Más, yo sé que hacen daño las actitudes si tú te dejas. Si tú te dejas, las actitudes esas te hacen daño. Pero por eso el Señor nos está hablando para sobreponernos a las situaciones de ellos, para que las ofensas de ellos no hagan efecto en nosotros y nos sintamos ofendidos. Hay mucho más que decir de esto, hermanos, pero en resumen, Cristo puso el ejemplo. Cristo puso el ejemplo. Él no eran meras palabras. Por eso cuando veas a tus hijos cómo se comportan, analízate si ellos nada más te están copiando a ti. Tus actitudes, ellos las hacen también, exactamente igual. Exactamente igual. Y a veces hasta las hacen mejores, las mejoran. Así que Jesús puso el buen ejemplo. Se hizo humano y todavía como humano fue a la cruz. Y fue maldecido por causa de nosotros. Y toda su vida y todos los pasos que registra la Biblia, su forma de vida. Su forma de vida. Así que hermanos, hagamos lo mismo, el ejemplo de Cristo. Ayudar al débil, ceder nuestros derechos. No estoy diciendo que te dejes pisotear. No estoy diciendo que te dejes atropellar. No estoy diciendo eso. Ahí está el balance entre tu dignidad, tu valor como ser humano, tu valor como cristiano. Esa señora que nos hizo eso de los asientos, ya después cuando se terminó el servicio y que se dio cuenta quiénes éramos, fue la primera. Sí, pastores y que no sé qué. Fácil yo le pude haber reclamado. No lo reclamé. Lo tomé como si fuera real lo que estaba hablando. Y listo. Yo soy libre. Solté a la persona, la perdoné. Porque el que no perdona anda cargando con esa persona. Simplemente lo guardé para testimonio. Que nadie llegue a ser así. Nadie. Hay personas que si no se ponen cierta blusa, no se diga entre hermanos o hermanas. Si no se ponen cierta blusa, no, es que es mía, no, préstamela, no, que entran a pleito y se quita la paz en la casa. De eso está hablando. No se agachen. De eso está hablando. El fuerte ayude al débil. Ahí vamos a terminar, hermanos. Dice, yo sé que la pastora tiene mucho más. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. ¿Quieren más? Ahí le vamos a parar. Puestos de pie, hermanos. Quédense con eso, que no se coman unos a otros, no se acaben unos a otros. Gálatas 5:13 al 15. Sí está claro el mensaje, ¿verdad, hermanos? Si está escrito en la palabra es porque alguien lo necesita. Y si está ahí, el Señor sabe. Parece inofensivo, pero hay personas que se llegan hasta a golpear, llegan a divorciarse por cosas tan ridículas, tan ridículas. Así que gracias a Dios porque estamos en la casa de Dios, porque tenemos la palabra como nuestra guía. Pues vamos a orar. Nos lo libra de tantas cosas, hermanos. Vamos a orar al Señor. Que esta palabra, para quien haya sido, tómela, hermano, tómela, Pastora Eva. Amado Jesús, te damos muchas gracias porque hemos hablado tu palabra, que primeramente, Señor, la ponemos en nuestros corazones, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nada hay oculto que no sea de manifestarse. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste el máximo ejemplo y seguirás el máximo ejemplo hasta la eternidad, que estaremos cara a cara. Pero ahora, Jesús,
En este momento, Señor, te decimos, los que todavía no te han recibido como el único y suficiente Salvador, Señor Jesús, digan, Señor Jesús, en este momento, voluntariamente, yo te pido que entres a mi vida, a mi alma y a mi espíritu. Perdóname todos los pecados. Me arrepiento de todo pecado que he cometido contra mis semejantes, porque al hacerlos ante ellos te ofendo a ti. Perdóname, Jesús. Y ahora yo te recibo como el único y suficiente Salvador en mi vida. Gracias porque tú te diste en esa cruz, esa sangre pura que se derramó en la cruz, sangre pura, la que me limpia de todo pecado. Gracias, Jesús, porque ahora tú entras a mi vida, a mi alma y a mi espíritu, y me perdonas de todo el pasado, del presente y del futuro. Y tú me dices que jamás te vas a acordar de mis pecados. Ahora, gracias, porque me das este regalo de la vida eterna. Y yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a poner en práctica, de poner a escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de memorizar tu bendita palabra. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Amén. Les amamos. Bendiciones. Amén.